si bien es cierto, el manual de publicaciones de APA, séptima edición, incorpora una serie de aspectos de citación, de referenciación, de estilo de redacción, pues lo de uso frecuente están recogidos en la guía de presentación de trabajos de investigación. Quizás allí lo que no hay es cómo referenciar un video en YouTube, si es que hemos considerado tomar algún dato, alguna información para construir el problema en nuestro 1.1 o en nuestra introducción en el caso de, de nuestra facultad, de nuestros modelos, ¿no? En donde se plantea la situación problemática, ¿no? Se introduce en el trabajo de investigación. ¿Ya? Entonces, en este documento denominado Guía para la presentación de trabajos de investigación, están planteados esas cosas, pues, ¿no? Este documento lo tienen ustedes, además también está pues en el portal del Vicerrectorado de Investigación, está publicado, y acá hay cosas interesantes que se deben de tener en cuenta. Desde la estructura, pasando por todo lo que es el formato, que implica la medida de los márgenes, que implica la configuración de la hoja o página, que implica la forma de organización visual del texto, el interlineado, los elementos que debe de llevar la carátula, cómo se redacta el resumen. Incluso en este documento hay ejemplos. Cuando ustedes ya obtengan resultados, cuando ustedes tengan ya conclusiones y recomendaciones, pues ahí tienen un ejemplo de resumen. ¿Qué elementos debe de contener el resumen? Y luego el abstract, que luego es traducido al inglés, ¿no? La incorporación de palabras clave, se mostraban casos de informes que no tenían palabras clave, la alineación, esto es importante, el uso de las sangrías, los títulos y subtítulos, los niveles que considera el manual de publicaciones, cuál va en negritas, cuál va con punto al final, cuál va en cursivas, etcétera. Cómo presentar las tablas y figuras, cómo elaborar las citas, cómo elaborar las referencias. Todo eso en este documento tan corto de alrededor de 18 o 20 páginas está mostrados. La elaboración de los anexos, qué consideraciones tener en cuenta para la dedicatoria, para los agradecimientos. O sea, toda esta primera parte, el 1.1, donde dice trabajos para optar grados y títulos. Eso es lo que nos interesa ahora. Claro, la guía incorpora también aspectos, lineamientos para la elaboración de artículos. Entonces, acá en el 1.1 podemos apreciar eso, pues miren, desde la estructura general. Además, nosotros tenemos una estructura que nos proporciona la oficina de grados, el Reglamento General de Investigación de la universidad. Nosotros hemos trabajado primero con el anexo 1 para el proyecto o plan de tesis y luego con el anexo 3 del reglamento. Es decir, la estructura del informe final de tesis. Luego esto de acá, tamaño de la hoja A4, los márgenes de 2,54 centímetros por 4 lados. Ojo, 4 lados. La fuente y tamaño. Dice, para el tipo de fuente se sugiere utilizar de preferencia Times New Roman y el tamaño 12 puntos. El mismo tipo de fuente deberá ser utilizado además en los títulos y subtítulos. Ahora, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice se sugiere utilizar de preferencia? Porque hasta la sexta edición del Manual de Publicaciones de APA, que le antecede a la edición presente, que es la séptima edición, que fue lanzado entre agosto y octubre del 2019, pero que cuando se le cite, se la referencia, se consigna 2020, cuando sale la versión definitiva a escala mundial, se da la posibilidad de que puedan utilizarse otros tipos de fuentes. Se reconocen, en primer lugar, esto sí es válido, el utilizar, además de Times New Roman, otros tipos de fuente. Creo que hasta 4 tipos de fuente. Pero lo convencional es el Times New Roman. Además, es una letra que hace ligera la lectura, que pueda practicar alguna persona interesada en mirar nuestro trabajo. ¿Ya? Entonces, sí, Times New Roman, tamaño 12, y el mismo tipo de fuente deberá ser utilizado además en los títulos y subtítulos, ¿no? Es bueno recoger lo que ocurre en la realidad académica, en realidad de la redacción académica en el mundo. Por ejemplo, acá pues no convendría decir, pero si mi prima que estudia en tal universidad le han dicho que es Arial 11, ¿no? Entonces yo voy a usar Arial 11. No, no, eso será en esa universidad de la prima. Acá está esta norma. Pero si el manual APA dice que debe de ser de tanto, no. Pero nuestra querida universidad ha hecho adaptaciones al manual APA. Entonces, todo lo que está planteado aquí en este documento, otra vez,
titulado Guía para la presentación de trabajos de investigación, tiene que hacerse tal cual los lineamientos. Aquello que no está aquí corre tal y cual como lo establece el Manual de Publicaciones APA. Por ejemplo, el cómo referenciar un video. Eso no está por acá. El formato. La numeración. La numeración de las hojas debe de ir en la parte superior derecha. No, que yo he visto que es en la parte inferior central. No, está ok, bien que hayas visto, pero las normas de la universidad es superior derecha, tal como está en el ejemplo. Numeración de las hojas. El interlineado. Dice, para los párrafos se deberá utilizar interlineado de 2 líneas. O sea, 2 puntos, lo que el mismo software Word nos da, pues las posibilidades de esos interlineados, ¿no? No, o sea, no es sencillo, no es 1.5, no es ajustado, no, es 2. Interlineado de 2 líneas. Se deberá utilizar para los párrafos. Luego nos ofrece aquí los elementos que debe de contener la carátula, modelo de la carátula. Vemos aquí el nombre, el emblema de la universidad, una representación del distintivo del Vicerrectorado de Investigación, además otros datos que debe de consignarse en la carátula. Vean esto, ¿ah? Nombre de la facultad o escuela universitaria de posgrado. El título de la tesis, miren cómo está escrito, ¿ah? Todo en mayúscula. Título del trabajo de investigación en mayúscula. Así está el lineamiento. Claro, alguien muy acucioso, que hay varios de ustedes hay acuciosos aquí en este curso, dirán, Enver, un momentito, yo no lo voy a hacer en mayúscula porque el principio de la redacción académica prohíbe que se escriba todo en mayúscula. Y me baso en APA. Sí, pues APA dice eso. Pero nuestra universidad ha aprobado el lineamiento para que estos textos que tenemos en la carátula, una parte de ellos, como por ejemplo el nombre de la facultad y el título de la investigación, vayan en mayúsculas. Está aprobado así en este lineamiento. Hay que hacerlo tal como está. Luego, la línea de investigación, conforme a los documentos que ustedes tienen en donde están las líneas de investigación, la mayoría corresponde a procesos sociales, por ejemplo, o a la línea de investigación 20, a la línea de investigación 22, ¿no? Entonces, dentro de este paquete categorial de procesos sociales encajan muchas cosas. Ubicar dentro de estas grandes categorías a nuestros problemas de investigación o nuestros temas de investigación primero, nuestros problemas de investigación y nuestros objetos de estudio. Y luego nuestras variables, ¿no? He hecho un esbozo de lo general a lo específico. Luego la modalidad del grado académico. Modalidad, o sea, para optar, modalidad, ¿no? Para optar el grado. Modalidad de una tesis, modalidad de una monografía, etcétera. El nombre del autor, o sea, el tesista, sus nombres, los de ustedes. Luego, el nombre del asesor. ¿Quién es el asesor? El asesor es el que acompaña al tesista. El que ríe de felicidad con el tesista, llora de felicidad, llora de tristeza con las observaciones y juntos levantan observaciones. Ese es el asesor. El asesor no es alguien que está para adorno, pues, ¿no? Es alguien que tiene que trabajar. El código ORCID del asesor, que es un identificador único internacional que se les otorga a los académicos. Ustedes también seguramente tienen su ORCID, pero al menos acá no pide el ORCID del alumno, del tesista, exige que vaya el del asesor, los nombres del jurado y el año de la sustentación de la investigación. O sea, va la consigna Lima-Perú y debajo de la consigna Lima-Perú el año de la sustentación. ¿Bien? Entonces ahí tenemos los datos que corresponden. Y luego ya tenemos acá algunos otros ejemplos, ¿no? El resumen, las características del resumen. No excederse de 250 palabras. Se presenta solo en un párrafo. Si el resumen está estructurado, se deben incluir etiquetas para diferenciar cada sección, por ejemplo, objetivo, método, resultados y conclusiones. Las etiquetas deben estar en formato negrita, es decir, el resumen debe tener el mismo tipo y tamaño de fuente utilizado en el documento también. Acá tenemos dos ejemplos, ¿ve? O sea, un resumen estructurado, el segundo ejemplo, señalizado con flechitas. Y el primer ejemplo es, utilizaron el estilo de párrafo, toda una narrativa. Pero que están esos elementos, pues está el objetivo, está el método, están los resultados y las conclusiones. Las palabras clave.
¿Ya? Las palabras clave aportan pues un conjunto de referentes para que su trabajo sea recuperado cuando otro tesista quiere investigar sobre temas que ustedes han investigado y publicado su tesis, y que generalmente se deben de incluir tres palabras clave. Acá nos sugiere que utilicemos un tesauro, por ejemplo, para elegir términos normalizados. Esto se llama listas de palabras, ¿no? Listas ordenadas de palabras. En mi canal en YouTube hay un video sobre cómo se utiliza un tesauro. O tomar los conceptos o las categorías que ustedes consideren relevantes en su investigación, que no necesariamente pueden ser las variables, porque las variables van a ser recuperadas a través del enunciado del título, del desarrollo de las variables, o quizás otros conceptos, que también pueden ser algunas de las variables, también pueden ser algunas de las dimensiones, por supuesto que sí. La forma, o sea, el formato de cómo incluir las palabras clave. Miren, ve, hay una sangría que antecede a la expresión palabras clave, que va en cursivas, expresión que se cierra con el signo de dos puntos, las palabras, adhesivos, tecnologías limpias, equipos innovadores, tres palabras clave. Estas deben de estar separadas por coma en minúsculas, excepto que sean nombres propios, claro, porque quizás tratándose del tema que uno está investigando, puede colocar hasta el nombre del espacio que es donde se sitúa el objeto. Por ejemplo, si estamos investigando algo sobre la isla San Lorenzo, pues ahí sí las tres letras que anteceden a cada una de estas tres palabras tendrían que ir en mayúsculas. I, isla, S, San, L, Lorenzo, porque son nombres propios. La etiqueta va en cursiva, o sea, la expresión palabras clave. La alineación es otra cosa importante. Los párrafos deben estar con la alineación justificada. No, un momentito, Enver, por favor, eso está mal. Manual de Publicaciones APA dice no justificado. No, sí, pues es verdad. APA dice eso. Pero a nosotros como miembros de la comunidad universitaria de Federico Villarreal, nos pide un documento normativo que los párrafos sí estén con alineación justificada, tal como lo muestra este ejemplo de la figura 7. Todo el texto, ¿ah? Absolutamente todo el texto justificado, me refiero a los párrafos. Luego, sangría. Ojo, sangría. Se debe aplicar sangría a la primera línea de cada párrafo. Tamaño de la sangría 1.27, que me parece es la medida que por defecto nos entrega Word. Sangría de margen izquierdo. El documento Word tiene preestablecido, ahí está, uno, sí, ahí está. Ejemplo, acá está. Sangría a la primera línea de cada párrafo, o sea, de todos los párrafos. Entonces, estas son cositas que las van a mirar, ¿ya? Las van a mirar. Títulos y subtítulos. Dice, los títulos y subtítulos deben presentar el siguiente formato. Capítulo 2, marco teórico. Capítulo 2, marco teórico sería el nivel 1. El estilo de redacción APA considera hasta 5 niveles de títulos. Nivel 1, el título del capítulo en mayúscula, en negrita y centrado. La universidad ha hecho una adaptación al manual APA. El manual APA es un estándar internacional que puede ser usado con una forma de adaptación a los intereses, gustos, preferencias de las instituciones académicas. O sea, esto es así como lo vemos aquí, así lo debemos de realizar. Entonces, incluso hasta en este ejemplo, se visualiza también, miren, acá está la sangría de primer párrafo, está la sangría de primer párrafo. Dice en todos los párrafos, ¿ah? Luego, el nivel 2, miren, en negrita, alineado a la izquierda, el texto inicia en nuevo párrafo. Texto inicia en nuevo párrafo. Ok, o sea, no es bases teóricas sobre el tema de la investigación, punto, y escribe. No, el texto inicia en nuevo párrafo. Luego el nivel 3, 2.11. Ya que empezamos a observar algunas variaciones. En negrita, sí. En cursiva, alineado a la izquierda, y el texto inicia en nuevo párrafo. ¿Qué más? Acá otras modificaciones. 2.1.1.1, que es el nivel 4. En negrita, con sangría de 1.27, con punto final, texto inicia en la misma línea. Se sugiere utilizar como máximo una secuencia de 4 números, es decir, 2.1111 o A, B, C, etcétera. Es decir,
después de haber escrito 2.11 radiología digital y explicado ello, acá en vez de ponerse 2.1111, le podría decir A mayúscula, B mayúscula, ¿ya? O como nivel 5 con letras, mejor dicho. El nivel 4 con números y el nivel 5 con letras. También con una negrita, también con negritas, en cursiva, tiene su sangría, tiene un punto final, el texto inicia en la misma línea, dependiendo del tipo de numeración del nivel 4, se sugiere utilizar, del nivel 4, se sugiere utilizar A, B, C, D, A1, A2, A3, etc. Todos estos son aspectos que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, miren, ¿ah? Son formas de... Esto se conoce como seriación. En el manual APA se conoce como seriación, ¿ya? Cuando se colocan literales o numerales. O a veces el uso de viñetas, ¿no? O a veces viñetas con número, numeración. ¿Cuándo? Cuando hay un orden. Solo se utilizan, ¿no? Es decir, ¿no? Las estaciones del año son 2 puntos. Ahí hay una jerarquía, podríamos utilizar 1 verano, 2 invierno, 3. No, podríamos utilizar solamente guiones o viñetas de puntos, porque no hay un orden, no hay una jerarquía. Se enumera cuando hay una jerarquía. Luego, la forma de presentación de tablas y figuras. Aquí ya estamos entrando, en el caso nuestro, a presentar resultados de análisis. Por ejemplo, acá hay una tabla que muestra resultados de unas frecuencias por sexo y por nivel académico. Componentes de una tabla, ¿cuáles son? La etiqueta y el número de la tabla debe ir en negrita. Acá dice tabla 1. Ahí está, tabla 1. Luego, el título descriptivo de la tabla debe ser breve e ir en cursiva. O sea, esto de acá. Cantidad de alumnos del curso estilo APA. Vemos allí, miren la forma de presentar la tabla. O sea, quiero poner atención allí. Miren esta línea. Miren esta línea. Miren esta otra línea. Todos son trazos, a ver, horizontales o verticales. Horizontales. ¿Vemos trazos verticales? No, no vemos. Ese es el estilo APA. Y al pie de cada tabla, pues una nota que aclare la información que muestra la tabla. Ejemplo, esta tabla 1 se titula de manera descriptiva cantidad de alumnos del curso estilo APA. Miren, al pie de la tabla dice nota. Obsérvese cómo está escrito nota en cursiva, seguido de un punto, y en el mismo párrafo continúa un texto. La cantidad de alumnos del curso estilo APA ha superado las expectativas iniciales, luego de 2 meses de inicio. Se puede observar que las mujeres de 35 años se han presentado en una cantidad menor al de hombres de 35 años y al de hombres y mujeres que tienen hasta 35 años. Punto. Y acá añade, adaptada de, cita la fuente, pues, adaptada de los alumnos del curso de estilo APA. Esta tabla la han extraído de la página 215 por Alfaro, publicado en el 2015 en la revista Tal, el volumen Tal, adaptada. Y aquí quiero que noten algo acá. Voy a acercarme. Observen, por favor, esta parte de aquí. Observen esto, por favor, porque es muy frecuente encontrar que no se coloca un espacio entre el punto y el siguiente número, pues debe de haber un espacio. Esa es una regla ortográfica, una regla de redacción general. Esto que está puesto acá está correcto. Así debe de hacerse. Eso es lo correcto. Esto está bien. O sea, abre paréntesis, seguido a la letra P, punto, espacio, correcto, 215, cierra paréntesis, coma. Esto también está bien. ¿Cuál es el error frecuente? En que entre paréntesis cerrado y la coma ponen un espacio. No debe de haber espacio ahí. El espacio es después de la coma, para retomar, ¿no? Ese es a modo de una inflexión, para retomar la narración. Esas cositas hay que considerarlas, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, hacer una revisión, claro, toma su tiempo, sí, pero reduce el tiempo de espera del otorgamiento de nuestro diploma, de nuestra inscripción del grado. Y acá hay una serie de orientaciones. Dice, en las notas se describe el contenido de la tabla. Dice, no son obligatorias. Se incluyen si el autor lo considera necesario. Se mencionan los derechos de autor.
deben conservar el tamaño y tipo de fuente utilizado en el documento. Ojo, esta nota debe ser tal cual el formato del texto que está en el corpus. Referencia en las notas. El libro, la expresión adaptada o tomado de, seguido del título de la imagen, el nombre del autor, el año de publicación y la fuente, y al pie un ejemplo. Y este mismo ejemplo está incorporado en la nota que tenemos a la vista. Y así vamos avanzando. Luego las figuras, igual, ¿no? Figuras. El número de la figura, figura 18, la etiqueta y el número de la figura deben ir en negrita. El título de la figura debe ser breve e ir en cursiva. Sigue la figura. Al pie de la figura una nota. Dice, el modelo se expresa mediante un diagrama en el que las entidades se representan como cajas rectangulares, las relaciones mediante rombos y los atributos en círculos o elipses. Todos ellos son sus correspondientes nombres en el interior. Adaptado de Gráfico Entidad Relación por Olaya 2014, Sistema de Información Geográfica. Igual acá, unas explicaciones. Las notas incluyen para describir el contenido de la figura que no puede entenderse por el título de la imagen por sí misma. No son obligatorias, claro, por tanto no son obligatorias, porque el anterior, pues, en la viñeta anterior que nos dice, las notas se incluyen para describir el contenido de la figura que no pueden entenderse por el título o la imagen por sí misma. Por lo tanto, pues no son obligatorias. Si no se entiende, sí hay que incorporar una nota. Y se incluye si el autor lo considera necesario. Debe conservarse el tamaño y tipo de fuente utilizado en todo el corpus, todo el documento. O sea, sería Tiny Roman 12. Ojo, acá, cuando se escribe la nota, ahí no hay sangría. Mucho cuidado con eso, aquí no hay sangría. ¿Ve? Referencia de las notas, replica la forma como se utiliza ello en la tabla. Citas, otro planeta, citas, ¿no? Las citas ustedes saben pues que puede ser textual, una cita directa, llamada también así, o un parafraseo, conocida, ¿no?, en el mundo como la cita indirecta. Con ustedes les presento acá las formas que exige nuestra universidad basados en el Manual de Publicaciones APA, séptima edición, signada con fecha de publicación 2020, cómo hacer las citas y los tipos de citas. Cita textual. ¿A qué se llama cita textual? Es cuando se toma un fragmento de texto de una fuente externa. Para este tipo de cita se debe mencionar apellido del autor, año de publicación y número de página de la fuente de donde se extrae el texto. Claro, esto es cuando estamos ante un documento físico y que podemos constatar el número de página, o ante un documento electrónico que podemos también constatar el número de página, sea un PDF, sea cualquier otro formato de libro electrónico que consigna el número de página. Pero si estamos en un clásico y convencional HTML, que es la convencional página web, pues ahí, y la cita es textual, pues colocamos autor, año de publicación y número de párrafo. Número de párrafo. Las citas textuales pueden ser cortas, menos de 40 palabras, y largas, más de 40 palabras. Cuando la cita textual es corta, es decir, menos de 40 palabras, el texto citado se integra en el párrafo y se encierra entre comillas dobles. Comillas dobles. Hay una cita textual llamada narrativa y una cita textual llamada parentética. Cuando usamos una cita narrativa, miren el modelo que leeré sobre el rol del Estado en los inventos provenientes de la investigación científica y tecnológica. Dice, Montoya sostiene que siendo la investigación una actividad de riesgo en los países que tienen los mayores números de patentes, es el Estado el que la promueve, incentiva y en parte financia. Todo eso que está entre comillas dobles es una cita textual que le pertenece al autor Montoya en uno de sus trabajos publicados el año 2011, que se encuentra en la página 29. Eso es para poder verificar. El evaluador y el revisor tiene que remitirse a esa fuente y verificar, ¿no? Todo esto está encaminado a darle sustento, fundamento a su investigación. El número de página. Miren, entre la expresión financia, que cierra con comillas dobles, hay un espacio. Y recién después del espacio abre paréntesis. Cierra paréntesis después del número, seguido de un punto. No hay un espacio entre el paréntesis cerrado y el punto. Eso es normas de redacción, eso es ortografía. Eso es desde el colegio, ¿no? Luego, la cita parentética. Acá ya tenemos otra forma. Es cuando todos los elementos, ejemplo, el apellido del autor,
El año de publicación y el año de página van juntos entre paréntesis. Esto se suele conocer también de otras formas. Esta que llamamos aquí narrativa es conocida también como cita basada en el autor. Y la parentética es cita basada en el texto. Pero todos están basadas en el texto, sí, pero acá viene la diferenciación. O sea, el texto en el contenido, ¿no? A ver, si yo quisiera hablar o estoy analizando, a ver, un fenómeno, ya, correcto. Si yo estoy haciendo una discusión sobre la globalización y las distintas categorías alrededor de la globalización, como por ejemplo, globalización, globalismo, mundialización, pues el que recuerda, a quien yo recuerdo que plantea este debate muy interesante, es Beck. Entonces, para introducirme en la discusión epistemológica sobre la globalización, pues yo considero que de inmediato debo de respaldarme en Beck. Estoy hablando de Ulrich Beck, sí, el autor de Sociedad del Riesgo. Ulrich Beck. ¿No? Entonces, Beck, el año de publicación, 1998, ¿no? Plantea el debate conceptual respecto de las categorías globalización, globalismo, o mundialización, por ejemplo. Me baso en el autor, porque es un referente. Otra cosa, otro ejemplo. Si yo quisiera hablar de sociedad red o de desarrollo informacional, pues acá de cajón hecho de mano a Castells. Entonces, venga para acá, mi querido Manuel Castel, lo voy a mencionar a usted y luego introduzco el contenido, es decir, el texto. ¿Por qué? Porque son referentes de peso. Bueno, en cambio, la cita basada en el texto es cuando el texto es potente en su argumentación y empiezo mostrando eso. Por ejemplo, el proceso sociotécnico económico. Ah, caramba, ¿no? O sea, tiene un peso, un impacto en la entrada. El proceso sociotécnico económico ha configurado un estadio del desarrollo llamado desarrollo informacional, que contribuye con el desarrollo humano. Es potente el enunciado. Claro, acá estoy citando a Castelli Perkins, con un texto de 2016 sobre la reconceptualización del desarrollo, ¿no? Entonces me baso en el texto. Y va a depender de cuál es el estilo que yo también adopte. Entonces, cita narrativa, cuando nos vamos a armar una redacción que sigue este modelo, y cita parentética, cuando asumimos una redacción que sigue este modelo, y acá están sus diferencias. Aquí tenemos sus diferencias. En el primer caso, en la narrativa, apellido del autor, libre, el año entre comillas, y al final de la cita textual, el número de página, es decir, la localización del texto en la fuente original. En cambio, en parentética, todo entre paréntesis con los tres datos, el apellido del autor, año de publicación y número de página. Y acá están pues los detalles. Luego, una cita textual larga de más de 40 palabras. El texto citado se incluye con sangría de 1.27. Todo esto de acá se está refiriendo a toda esta sangría, a toda esta de acá. Acá empieza el texto, acá. Toda esta es la sangría. O sea, todo el párrafo. No se aplica solo a la primera línea. La primera línea se aplica a lo anterior, a esto de acá. Dice, en lo referente a la obtención, una narrativa de patentes para invenciones, sea de productos o procedimientos, Montoya señala. Todo esto señala Montoya. Ustedes dirán, Enver, pero ahí le falta algo. ¿Qué le falta? Las comillas. No, no le falta. Pero sí es textual. Textual va entre comillas. Sí, textual va entre comillas cuando es menos de 40 palabras, hasta 39 palabras. Cuando es 40 más, se coloca en párrafo aparte con una sangría a todo el párrafo, 1.27, y al final, miren esto de acá, miren esto de acá, miren cómo está. Termina el texto, punto, espacio, paréntesis, número de página, y acá ya no hay nada más. ¿Ya? Eso es lo correcto. Ojo, eso es lo correcto. Todo esto que está en bloque aparte, también se le llama cita de bloque, le pertenece a Montoya. Porque si no, tendríamos la confusión, pues no sabríamos si lo que le pertenece a Montoya es solamente hasta la expresión circulación, ¿no es cierto? Solo hasta la expresión circulación, no, le pertenece la frase hasta circulación, la frase hasta descubrimiento, la frase hasta pruebas, la frase hasta enfermedad. Todas esas cuatro ideas secundarias le pertenecen a Montoya. Son ideas con las que argumenta sobre los patentes para invenciones. La idea principal, patentes para invenciones.
Las ideas secundarias, las cuatro frases, párrafos u oraciones. Frases u oraciones. Y lo mismo con la parentética. Dicen, lo referente a la obtención de patentes para invenciones, sea de productos o procedimientos, se va todo el párrafo, tal como viene, y al final los tres elementos, apellido del autor, año de publicación y el número de página. Por favor, adecúen todo su texto de su tesis, de su informe de investigación, a estas disposiciones, a estos lineamientos. Y lo otro es el parafraseo, miren, ve. El parafraseo también puede ser narrativo o parentético, pues. Dice el parafraseo o cita indirecta, ojo, es cuando se toma la idea ajena, la idea de un autor, pero se adecúa y redacta la idea con las palabras propias del tesista, del escritor. Puede ser narrativa, claro, puede ser narrativa. Apellido del autor, entre paréntesis el año. Ojo, hay un espacio entre el apellido y el paréntesis, hay un espacio. Esto es bien frecuente, ¿ah? Estos errores, por favor, o sea, tampoco son dos espacios, pues, ¿ah? Tampoco, es un espacio. Tengan cuidado con eso, con los espacios entre palabra y palabra. Algunos ponen dos espacios, tres espacios o un tab. No, no, no. Por favor, debe haber un orden, ¿no? Un orden. O sea, cuando uno se viste, o se luce para salir a un lugar, pues uno va alineado, va ordenado, ¿no? Entonces no va pues una manga más arriba, otro más abajo, ¿no? O sea, no un bolsillo afuera, un varón, un pantalón, un bolsillo afuera, el otro adentro, o un pantalón con bolsillos posteriores sin botones, o sea, no, va alineado, pues ordenado, ¿no? Ya, igual ves en la redacción académica, debe haber un orden, pues se llama estilo de redacción científica, académica. Parentética. Igual, pues, es una cita, idea ajena, parentética, y ahí están los elementos. ¿Cuál es la diferencia entre la cita textual y la cita parentética? Que en la cita textual, reitero, insisto, repito, redundo, se consigna la ubicación en donde se localiza el texto en la fuente original. Esa localización se llama número de página o número de párrafo, cuando el formato es una página tipo página web. Por ejemplo, artículos en cielo, ¿no? Nos da la opción de leerlos en HTML o leerlos en la opción de PDF. Artículos de Scopus lo podemos leer en HTML o en la versión del PDF. El parafraseo no lleva número de página, pues. No lleva solamente apellido y año. Entonces podría ser, Enver, eso significa que arriba, ahí donde mostraste este ejemplo, aquí, ¿por qué tiene número de página si no? También va así aparte. No, no, es que son cosas diferentes, pues. Este es párrafo de 40 palabras, más de 40 palabras, ajeno, que le pertenece al autor Montoya, y es textual. Entonces acá estamos hablando del parafraseo, es otra cosa, es parafraseo. Todos los ejemplos que he mostrado utilizando la guía de presentación de trabajos de investigación de nuestra universidad han incorporado ejemplos con un solo autor. El manual de publicaciones APA también nos ofrece estos casos. Cómo hacer una cita narrativa o cita parentética de un autor. Narrativa, apellido, llamémosle, ¿ya? Entre nosotros, ¿ya? Apellido suelto, año encerrado. Apellido suelto y año entre paréntesis. Cita parentética. Entre paréntesis, Agüero, coma y el año. El apellido del autor y el apellido del autor. He visto apellido, coma, inicial, punto, coma. No, apellido, cita, apellido, cita. La inicial, el nombre es referencia, eso todavía no miramos. Cita de dos autores, Carazas y Salazar. Entre paréntesis, 2020. Cita narrativa. Cita parentética es cuando todos los datos van entre paréntesis. Entre paréntesis. Luego tenemos cita de tres o más de tres autores. Ajá. Hasta la edición sexta de APA, cuando eran, por ejemplo, obras con tres autores, pues en la primera vez que los citábamos mencionábamos a los tres autores. Ahora, desde la primera oportunidad que se cita esa obra, pues se cita o se menciona solo al primer autor. Acá hay un solo autor, Arcia Castañeda, seguido de la expresión et al, que significa y otros. Te me dice, Enver, pero un momentito, ahí te estás confundiendo, ahí hay dos apellidos, ahí hay dos autores. No, voy a explicar el uso del guión. Acá hay un solo autor, son tres autores, o sea, esta obra de Arcia Castañeda, este et al, está recogiendo a dos autores más. Si fueran cuatro,
también diría Arcia Castañeda et al. El et al está recogiendo a los otros tres. Si fueran 5 autores, diría Arcia Castañeda et al. El et al estaría englobando a 4 autores. Y luego en la cita parentética. Luego, mírenme, cita de autores institucionales con abreviaturas. Ojo, cita de autores institucionales con abreviaturas. Por ejemplo, Ministerio de Economía y Finanzas. La primera cita coloca la expresión completa. Ejemplo, acá ponen APA, ¿no? American Psychological Association. APA, 2018. Cita narrativa. En la siguiente cita solamente las abreviaturas o el acrónimo. UNESCO, por ejemplo. UNFV. En las siguientes citas, en la primera se menciona todo. Ahí diría entonces, Ministerio de Economía y Finanzas, abro paréntesis, MEF, 2018. Y en la siguiente cita solo diría MEF, abro paréntesis, 2018 para la cita narrativa. Pero para la cita parentética, tal como lo pueden observar, observen la cita parentética, comparen. ¿Ya ven la diferencia? Pues miren, en el primer caso de cita narrativa para autores institucionales o autores con abreviatura, viene la cita narrativa. Ahora veamos la cita parentética. Apareció otro elemento, el uso de corchetes. Parentética. Abro paréntesis, el nombre de la institución, acá diría Ministerio de Economía y Finanzas, espacio, abro corchete, APA o MEF, cierro corchete, coma, 2018. Y cita parentética, en la siguiente cita diría solamente paréntesis, MEF, 2018. Entonces, a manera de una mnemotecnia, esto es al revés que en las matemáticas. Observen ustedes, acá tenemos paréntesis, dentro del paréntesis va el corchete. En las matemáticas no. ¿Qué va primero? Dentro del corchete van los paréntesis, ¿no es cierto? Esto es al revés, ¿ya? Para obtener una referencia. Entonces, el corchete se utiliza cuando el autor de la obra que estamos citando es un autor institucional, que en la primera citación lo debemos de mencionar completo, seguido de su abreviatura o acrónimo entre corchetes. Y la siguiente vez, la segunda vez, hacia adelante, solamente la abreviatura o el acrónimo. Luego hay otro caso, cita de autores institucionales sin abreviaturas. Congreso de la República, entre paréntesis el año, cita narrativa. Cita parentética, entre paréntesis, tanto el elemento autor institucional como el año de publicación de la obra. Cita narrativa y cita parentética. Estos son casos de citas que podemos utilizar siguiendo el estándar internacional de APA, de Manual de Publicaciones de APA. Luego, referencias. Las referencias, ¿qué es lo que se encuentra con frecuencia? Viñetitas. Cada referencia con su viñetita. No lleva viñeta. Número 1, 2, 3, 4, 5. No lleva número. O sin nada, todo alineado a la izquierda y en desorden. No, acá están las normas. Las referencias deben estar ordenadas alfabéticamente y cada referencia debe tener sangría francesa de 1.27 del margen izquierdo. El interlineado debe ser de 2 líneas, es decir, igual que el texto. Ejemplo, un formato para referencias. El título debe ir centrado y en mayúsculas. Las referencias se ordenan de forma alfabética. Ahí está. F de Freitas. F es anterior a J de Jaime. Viendo el abecedario. Y miren, este texto de Freitas tiene varios autores. ¿Se dan cuenta? Varios autores. Entonces acá se citan a todos los autores. Ahí están los elementos de la referencia. Autores, año de publicación, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, entre paréntesis el número y el código DOI. En el caso de los artículos científicos, no se coloca el enlace, se coloca el código DOI. Esta es una referencia de un artículo en donde el elemento que va en cursivas es el nombre de la revista o el nombre de la publicación científica, el nombre de la revista, seguido del número del volumen. Esos dos datos van en cursivas. Ahora observen acá, pegadito al número del volumen está el número de la revista. En este caso es una publicación electrónica, por eso lleva este número, ¿no? Pero acá sí está pegadito. Ojo,
Mucho cuidado con esos detalles. Tengan, Ember, un momentito, yo tengo un trabajazo de investigación, el ponerle el numerito, si está pegadito, si está separadito, eso no le agrega cientificidad, ni le resta cientificidad a mi trabajo, es verdad. Estos aspectos formales no le agregan ni le quitan cientificidad, pero le agregan orden. Y el investigador es un tipo ordenado, no es pulcro, es detallista. Viene acá eso. El segundo ejemplo es un libro. ¿Y cómo sabes que es un libro? Pues muy simple, porque el título del trabajo está en cursivas. Se debe de añadir la edición, sí, de este modo como lo tenemos acá. Este texto de Jaime y Gómez ya está en su tercera edición. Entonces eso, entre paréntesis. Y en cursivas, solo el nombre de la obra. ¿Qué otro detalle debemos de tener en cuenta acá? A partir de la séptima edición, cuando se referencian los libros, impresos o electrónicos, ya no se pone el lugar en donde se publicó. El lugar me refiero a la ciudad o al país. Se coloca ahora solo la editorial. En este caso de Jaime y Gómez, en su obra del 2012 titulado Hematología, la sangre y sus enfermedades, en su tercera edición, ha sido editado por McGraw-Hill Interamericana. Antes se ponía acá, pues, ¿no? Decía México, DC, McGraw-Hill. No, ya no se pone el nombre de ciudad ni de país, ya no. Eso era hasta la sexta edición. Luego acá el primero es un ejemplo de cómo referenciar artículos científicos. Freitas et al. El de Jaime Gómez es un ejemplo de cómo referenciar un libro físico, en físico, impreso, que lo podemos oler, tener en las manos. El tercero es un ejemplo de referencia de tesis. Ojo, tesis. Riesgo, por ejemplo acá, León, en el año 2021. Observen, en todos los casos va solo la inicial del primer nombre, no va el nombre completo. Riesgo espacial entomológico de infección por dengue en una comunidad rural de Tumbes, un estudio de casos y controles. Encorchetado va, tesis de pregrado, Universidad Nacional Federico Villarreal, punto. Repositorio Institucional UNFV. Y el enlace que nos conduce al contenido completo de esa tesis. ¿Ya? O sea, acá no hay código DOI, es un enlace. El código DOI para los artículos científicos. Y el otro caso, ya tenemos también un modelo de página web. Un modelo de página web. Cómo se referencia el contenido en una página web. Montiel L 2014, el título del trabajo, el nombre de la página, ¿no? Y el nombre de donde se ubica. Es un libro electrónico este, tipo página web, libro electrónico. Y el de abajo, el final, Organización Mundial de la Salud, acá está la forma, mira, ve, la forma de citar en corchetes, el acrónimo o las siglas, ¿no? De la institución. Mire, fecha, mes, año. Tipo, por ejemplo, si nosotros en nuestra problematización, nuestra introducción, hemos colocado algún dato tomado del diario El País, tomado del diario Gestión, entonces debemos de utilizar este tipo de referenciación. Ahora, hay unas reglas complementarias. Cada referencia debe contener elementos tales como autor, fecha de publicación, título y fuente. No obstante, pueden presentarse alguna casuística. Si la fuente no tuviera autor personal ni institucional, el título ocupa el lugar de autor en la referencia. Pero estos son casos extremos, ¿ah? Ojo, son casos extremos. Pues dice, si la fuente no tuviera autor personal ni institucional, el título ocupa el lugar de autor en la referencia. Si la fuente no tiene fecha, se reemplaza con las expresiones entre paréntesis S.F. que significa sin fecha, que en inglés en el APA es ND, not date, no dato, no data, no fecha, sin fecha. En la fecha para boletines, periódicos y páginas web se incluye el día, mes y año, por ejemplo, 15 de agosto de 2021. Ojo acá, vean esto. Varios de ustedes han reparado en ello, estoy seguro. Vean esta referencia. Y dentro de la referencia, vean este detallito. Acá dice López H. coma, Luis, D. Coma, puntos suspensivos, Pinto, coma E. Veamos ahí. Miren estos puntos suspensivos. Esto de acá. Ahora, ¿a qué caso se está refiriendo? Miren aquí. En una referencia pueden incluirse hasta 20 autores. En caso de superar el número, se mencionan los primeros 19 y el último autor. Antes de incluir el último, se debe agregar puntos suspensivos. En una referencia pueden incluirse hasta 20 autores. Dice, pueden incluirse hasta 20 autores. En caso de superar los 20, se mencionan a los primeros 19
y el último autor. Es decir, vamos a suponer que se trata de 25 autores. Es decir, el autor 20, el 21, el 22 y el 23 y el 24 no se mencionan, pues se mencionaría el último, el 25. Antes de incluir el último se debe agregar puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos, estos de acá, vean cómo se consignan, cómo se agrega. Aquí, puntos suspensivos. Acá está. Ya son casos más particulares. Ejemplos de referencia. Bueno, acá hay casos concretos, ¿no? ¿Cómo referenciar un libro electrónico, libro y capítulo de libro? Y acá están los elementos, ¿no? El formato general para libros es el siguiente. Autor, apellido, año, o si puede ser un editor, se coloca la expresión ed, y si son editores, eds.eds, el año, que es la fecha, el título del libro en cursivas. Si hay número de edición, se agrega el número de edición. Si hay número de volumen, estos números, cuando un libro tiene volumen, se llama libros en serie. ¿Ya? Se llama libros en serie, que es lo que generalmente encontramos en los sistemas de indexación, por ejemplo, en Scopus, ¿no? En Scopus ustedes se habrán chocado con libros. Esos son libros seriados, no son libros únicos, son libros seriados. También puede colocarse el nombre, apellido del traductor, el nombre y la inicial, el apellido del traductor, seguido de la expresión trad, o el número de la edición si aplica. Hay libros que tienen números, ¿no? La editorial, nótese que ya no se coloca ciudad ni país, y la fuente a donde se puede recuperar. La fuente electrónica, la página web o el código DOI. El enlace, mejor dicho, el famoso URL o el código DOI. Libro impreso, libro con autor, ejemplo de referencia. Acá están sus elementos. Autor, apellido y la inicial del nombre. Año de publicación, el título del libro en cursivas y el nombre de la editorial, Editorial Limusa. Libro con editor, ahí está. Rodríguez Ed es el editor. El título del libro en cursivas, seguido del nombre de la editorial. Libro con más de una edición, con más de una edición, o sea, edición 1, edición 2, edición 3. Ya tenemos Sierra, Restituto R, ¿no? 2005, tesis doctorales y trabajos de investigación, metodología general, todo eso en cursivas, entre paréntesis, la quinta edición, seguido del nombre de la editorial. Son los elementos, son las consideraciones que debemos de tener en cuenta cuando redactamos entonces nuestras referencias. Bien. Por ejemplo, hay textos de un autor muy conocido, de textos de metodología de la investigación, mal llamado Sampieri, ¿no? El apellido es Hernández Sampieri. Están ahí, pues, Hernández, Fernández y Baptista son los autores. Entonces, esa edición ha llegado, creo que hasta la sexta edición. Entonces, si estamos trabajando con la primera, pondremos primero. Si estamos trabajando con la segunda, pondremos segunda. Para casos muy particulares, ¿no? Ahora, Hernández Sampieri ha actualizado, ya no está publicando con Fernández y Baptista. Ahora, Hernández Sampieri está publicando con Mendoza. Por ejemplo, hay un texto titulado Metodología de la Investigación, las rutas cuanti, cual y mixta, publicado en coautoría con Paulina Mendoza, ¿no? Del 2018. Podemos echarle mano de ese texto para reforzar nuestro apartado de metodología, ¿no? Cuando decimos qué tipo de investigación es, qué enfoque de investigación, qué nivel, cómo hemos recogido los datos, ¿no? Respaldarnos en los autores. Luego, libro electrónico, forma de referenciar un libro electrónico. Observes esto, ¿eh? El título del libro, en este caso, la misma universidad es la editorial y acá está la dirección electrónica. Y también es un código DOI, ¿eh? Por los números, ¿no? Capítulo del libro. Capítulo del libro. Esto es bien importante. Bien importante. Los datos son los datos del autor del capítulo. Entonces, acá donde dice autor, apellido N, apellido inicial del nombre, es González, año 2023. El capítulo del libro, en la obra de González, forma parte de un libro como capítulo. Se titula La producción de resultados científicos. ¿En dónde está publicado ese capítulo? Está publicado en un libro editado por Maltras, el nombre del editor, B, su nombre, inicial del nombre, Maltras su apellido, el libro titulado Los indicadores bibliométricos, fundamentos y aplicación del análisis. ¿Entre qué páginas del todo el conjunto del libro está el capítulo titulado La producción de resultados científicos? Entre las páginas 59 a-77, de editorial TREA. Ojo,
Hay que distinguir eso. La mayoría de los libros que nosotros utilizamos, y esto es frecuente en todas las disciplinas, en ciencias sociales quizás con mayor frecuencia, se edita un libro en donde participan varios autores. A cada autor le otorgan un capítulo. Cada capítulo tiene un autor. Si yo estoy recogiendo cita textual, directa o parafraseo, indirecta, cita corta, cita larga, de capítulo 3, pues coloco al autor del capítulo 3, que sería González. El título del capítulo. El título del capítulo no va en cursivas. Lo que va en cursivas es el título del libro, a modo de una mnemotecnia. Cuando se referencia el capítulo de un libro, el capítulo es la parte y el todo es el libro. Entonces acá viene la mnemotecnia. ¿Qué se pone en cursivas? ¿La parte o el todo? El todo se pone en cursivas. Una mnemotecnia, tal como practicamos una mnemotecnia en una casuística anterior. ¿Qué se pone en cursivas? ¿En la parte o el todo? Cuando referenciamos un capítulo del libro. El todo. ¿Cómo se llama el todo? El libro se titula, en el ejemplo a la vista, Los indicadores bibliométricos, fundamentos y aplicación del análisis. La mnemotecnia que vimos hace un momento estaba relacionada al uso de corchetes. En las matemáticas, los corchetes contienen a los paréntesis. En la redacción académica no. Los paréntesis contienen a los corchetes, siempre y cuando se trate de autor institucional con acrónimo o con siglas. ¿Cómo referenciar las tesis de cualquier nivel de licenciatura o de posgrado, maestría, doctorado? Ahí está. Ahí está, miren, el autor, la fecha o el año, el título y las fuentes, el nombre del repositorio y el enlace, que puede ser un código DOI o un enlace convencional. Una tesis impresa se referencia de este modo, miren, bien. Autor, año, el título de la tesis en cursivas, en corchetes, tesis de pregrado, Universidad Nacional Federico Villarreal, y la tesis en línea, es la misma información, pero observen, en corchetes va desde tesis de pregrado hasta el nombre de la universidad, seguida de la expresión repositorio institucional y esta frase. Ahora, acá quiero hacer una precisión. El repositorio que tiene la universidad es un repositorio institucional, sí, pero es llamado repositorio científico. Entonces acá debe de decir repositorio científico UNFB. Entonces acá tenemos ejemplos de tesis, hemos visto ejemplos de libros electrónicos, capítulos de libros, libros completos, y acá ya tenemos publicaciones de tipo periódico, publicaciones que se publican periódicamente, que salen varias veces. Ejemplo de ellos son los artículos científicos. Y ahí tenemos un ejemplo de un artículo científico en una versión impresa, y luego tenemos el ejemplo de un artículo en línea, un artículo electrónico, recuperado de Scopus, recuperado de Cielo, recuperado de Redalyc, de Science Direct, etcétera. Los periódicos, mira, referencia, fecha, fecha. El nombre del periódico acá en cursivas y el número de la página. Periódico en línea. ¿Qué cosa va en cursivas? El nombre del periódico. ¿Cómo se citan blog o páginas web u otros recursos digitales? Ahí está, un blog. De repente están citando el blog de algún académico importante que escribe. Ustedes dirán, pero no es un tipo de fuente, pero que uno conoce al autor. El autor escribe cosas interesantes y que pueden ser tomadas en cuenta como cosas muy puntuales, no grandes extensiones de texto, ¿no? Página web sin autor personal. ¿Cómo se referencian imágenes digitales? Ojo, imágenes digitales. Mucho cuidado con las imágenes que incorporan en sus trabajos. Todas las imágenes que son tomadas de Internet tienen derechos de autor. Mucho cuidado con eso. Por eso es preferente utilizar repositorios de imágenes de dominio público, así se denominan. Luego mostraré una. Diapositivas en línea. Ajá. La forma como, por ejemplo, uno va a un evento científico y las presentaciones de los expositores, de los investigadores, son cargadas a un repositorio de acceso abierto y podemos utilizar como referencias para construir nuestro problema, para eh, eh, tomar modelos metodológicos, etcétera, ¿no? Y de esa forma se es referencia. Ajá. Varias tesis suelen incorporar como fuentes de información normas legales, normas jurídicas, leyes, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones ministeriales, protocolos, etcétera. Entonces, ¿cómo es el ejemplo de referencias jurídicas? Por ejemplo, ley en formato impreso. Acá están los elementos, ¿no? Debe llevar el título, que es el nombre de la ley, la fecha de promulgación, porque hay fecha de aprobación y fecha de promulgación. Hay que colocar la fecha de promulgación, las normas legales, el número, el diario oficial, o sea, la entidad que promulga la ley en todo caso, y
lo electrónico, ¿no? En formato impreso, ¿qué se coloca en formato impreso? Ley número 335, ley que regula el Repositorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto. Acá se está refiriendo a Alicia. Fecha de promulgación, 5 de junio del 2013. Fuente, normas legales número 12.477, Diario Oficial del Peruano. ¿Hay elementos en cursivas? No hay elementos en cursivas. Referencia de una norma, en este caso de una ley en formato impreso. Si se trata de una ley en formato electrónico, se coloca el nombre de la ley, seguido de la fecha de promulgación y seguido del enlace en donde se encuentra publicada dicha ley, formato electrónico. Expediente, por ejemplo, esto podrá ser más frecuente cuando se trabajan algunas tesis, por ejemplo, vinculadas a problemáticas de familia, vinculadas a problemáticas de violencia, vinculada a problemáticas de formas de abordaje de investigación en casos de derecho u otras disciplinas también. Y nuestras fuentes son expedientes. Por ejemplo, hacemos análisis de contenido de expedientes. Entonces tenemos que citar y referenciar. Esta es la forma de referenciar el número del expediente, la fecha y la ruta electrónica. Una resolución ministerial, también. Un decreto supremo, también. ¿Cómo se referencia? Nótese que hasta el momento, en todo lo que son referencias jurídicas, no encontramos por ningún lado texto o elementos en cursivas. No hay. Miren, la Constitución, ¿cómo se referencia la Constitución? Una gran consulta, muy frecuente. Constitución Política del Perú, entre corchetes const, artículo 2, 29 de diciembre de 1993. Perú. ¿Cómo se referencia en informes técnicos o de investigación? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Informe de una organización, de la UNESCO, por ejemplo. El nombre completo de la institución, que es UNESCO. Hace un aprendizaje universal y el número del informe, el título va en cursivas y el repositorio de donde el enlace que nos redirecciona al repositorio para llegar al informe. Informe de autores personales en una organización gubernamental. Miren, ¿ves? Acá se pone todos los apellidos de los autores, el título del informe, el país y el nombre de la organización gubernamental y el enlace. Pueden citar simposios, conferencias. Yo escuché que el ponente dijo, eso lo puedo poner en mi problematización. Claro, ahí está. Por supuesto, que se coloca el nombre del evento. Claro, todos estos elementos, ¿no? Y el nombre del evento es el que va en cursivas. Por ejemplo, en ciencias sociales, quienes han asistido a la conferencia de ALAS, Perú en San Marcos 2019, pues, y escuchó una conferencia, puede citarse eso. O si lo escuchó con la conferencia de Claxo del 22, también, pues, ¿no? Igual, puede citar. O generalmente estos eventos ahora se transmiten en vivo, ¿no? También. Y luego nuestro documento debe llevar, pues, anexos, ¿no? Los anexos deben ir con el siguiente tipo de numeración. Anexo A, anexo B, anexo C. Anexo A, matriz de consistencia. Anexo B, instrumento de recolección de datos de la variable 1, instrumento de recolección de datos de la variable 2. Anexo C, validación. Así se dan cuenta. Anexo D, croquis de ubicación de la zona investigada, ¿no? Algo así. Dedicatoria de agradecimientos. Aquí, si bien es cierto, nos hablan de solo dedicatoria y agradecimiento, que son opcionales. De ser incluidos, se debe utilizar este formato, estas formas. La dedicatoria, un ejemplo, y la siguiente hoja es ejemplo de un agradecimiento. Acá se podría añadir también, por ejemplo, la cita textual de algún autor que nos interesa, nos gusta. Eso es opcional, ¿no? Eso no está limitado, restringido, prohibido. Bueno, esto ya tiene que ver con cómo se elaboran los artículos, cómo se esquematizan los artículos, de manera que yo los invito, los exhorto, que vayan haciendo las adecuaciones a estas cosas que ahora estamos viendo. Hola, bienvenidos, mi nombre es Enver Vega y a partir de este momento vamos a comenzar a compartir diferentes materiales, guías metodológicas, notas metodológicas y un conjunto de pautas que acompañarán el desarrollo de tu trabajo de investigación en la universidad o en la escuela de posgrado. Vamos a orientarlos para el diseño de la investigación, la planificación de la misma, el desarrollo y diseño de instrumentos de recolección de datos, el trabajo en campo para el acopio de información y de los datos, el análisis de los mismos y la divulgación de los principales hallazgos de investigación. Bienvenidos a esta página, bienvenidos al maravilloso mundo de la investigación científica.